El tema de esta clase es reflexionar sobre algunos indicadores psicopatológicos en el test de Bartek. Cabe destacar, como hemos mencionado muchas veces, que dentro de los test proyectivos gráficos, el Bartek justamente no es un test específico para evaluar psicopatología, lo cual no quiere decir que a veces se presenten indicadores psicopatológicos cuando están presentes. El Bartek es un test muy rico y muy completo en cuanto hace a dinámicas de personalidad. Pero a diferencia de otros test proyectivos que evalúan la personalidad en un sentido general y en un sentido particular en función de la especificidad de cada test que se trate, sea el test del árbol, sea el test de la casa, el Bartek es diferente. ¿Por qué? Porque está conformado, como verán, por 16 cuadritos. Estos 16 cuadritos representan situaciones de afrontamiento, situaciones problema. ¿Cómo están vehiculizadas estas situaciones problema? A través del estímulo y el lugar donde está ubicado en el espacio. Es decir, que este punto, por ejemplo, que aparece en el cuadro 1, no sería lo mismo que apareciera en el cuadro 15 o que ese punto estuviera en el ángulo superior derecho, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, lo que pasó en este material, que siempre que tratamos de compartir con ustedes se trata de materiales que tienen alguna riqueza y que tienen alguna singularidad, es que justamente, más allá de que así a simple vista se vea como sencillo, presenta algunos indicadores psicopatológicos significativos. Por ejemplo, en el cuadro 1 y en el cuadro 4 utiliza el estímulo pero sin proyectar en él. Recuerden que la consigna en el test de Bartek es que a partir de este estímulo la persona lo utilice para formar un dibujo, el que se le ocurra. Lo único que no se permite es hacer dibujos abstractos. Después puede hacer lo que quiera. En este cuadro 1, por ejemplo, dice que se trata de un dado. Y en el cuadro 4 dice que se trata de una puerta. Para considerar que es un dado, sería una de las caras de un dado, entonces utilizó los bordes como continente a ese objeto que ha querido significar. En el caso del cuadro 4, directamente, mucho más irreal, digamos, el hecho de ser considerado como una puerta. Muchas veces en donde suelen dibujar puertas es en el cuadro 9, que son dos rectas paralelas que se cierran y se convierten en una puerta. Pero digamos que haber visto un cuadradito pequeño como una puerta es haberlo imaginado en una perspectiva muy lejana, como si fuera también al final de un túnel. Bien, otra característica que tiene también son los desbordes. Por ejemplo, en el cuadro 10 hay un desborde y dice que se trata, por ejemplo, de Bob Esponja. Es decir, otra vez utilizó, pero esta vez graficó, el borde del cuadro como límite. Sabemos que los bordes nunca deben tocarse y cada vez que se invaden los bordes implica que algo de la personalidad del yo del sujeto desborda en el ambiente. En este caso podríamos pensarlo como una falta de relación entre continente y contenido, como que el sujeto no pudiera edificar sus propios límites y necesitaría de esos límites que le vengan de la afuera. Otra característica singular también que se ve, bueno, también en el cuadro 15 pasa lo mismo, hay un desborde inferior. Después otra cuestión también en este cuadro, recuerden que una vez que, y es súper importante, que una vez que la persona dibujó, vamos a suponer que nosotros viéramos que es una nube, es un sol, hay que ver cómo la persona lo connota. Muchas veces uno puede ver, por ejemplo, en el cuadro 15 uno vería un vestido femenino, pero la persona que dibujó esto puso mujer. Digamos, faltaría obviamente que hay una falla en la representación gráfica, en la imagen corporal, que hace que solamente la vestimenta sea mujer. Podría haber dicho, por ejemplo, ropa femenina. Como vemos, hay fallas de logicidad. Después tenemos palabras bizarras o neologismos. Recuerden que los neologismos son estas palabras que no remiten a un significado culturalmente establecido por el léxico o del lugar. Por ejemplo, en el cuadro 5, donde solamente agregó como una especie de punto, puso carapinco. Obviamente, eso no es una palabra que exista en el lenguaje. Y después en el cuadro 7 puso la persusión. Podríamos pensar que ha querido decir la percusión, pero acuérdense que esto también lo comentamos para el cuestionario desiderativo.
cuando la verbalización no es adecuada es porque tampoco está bien construida, digamos, hay una falla en la construcción cognitiva de ese ideograma o de ese signo. Otra cuestión también que es significativa, por ejemplo, tiene que ver en el cuadro 11. En el cuadro 11 hace una autorreferencia. Podría haber dicho carita contenta o podría haber dicho smile, como muchas veces aparece. Es muy común ese tipo de dibujo en el cuadro 11. Pero sin embargo, ella completa como estoy contento, estoy como estoy, ¿no? Como estoy, como a veces agregan los adolescentes en los mensajes de texto, ¿no? Se trata en este caso de una mujer adulta. Después, en el cuadro 12, que representa la adaptación al medio, es significativo, por ejemplo, ese edificio, que sería como un edificio, el del medio, que queda como en el aire, y el otro que queda en el rectángulo como aislado, a lo que suma nubes. Y poner capital, podría haber puesto edificios, podría haber puesto ciudad capital. También es una manera rara de denominar el cuadro. En el cuadro 14 utiliza el símbolo y pone señal, o sea, no hay ningún trabajo. Este cuadro es significativo y sobre todo si lo juntamos con el cuadro 1, en donde nos habla de la adaptación a las situaciones problemas, tanto afectivas, que serían las dos líneas del medio, las intelectuales o mentales o de esfuerzos cognitivos, la superior y la inferior. Cuando el sujeto no modifica las curvas, las puntas y las deja así, es como que no encuentra los mecanismos de resolución. En este caso directamente no dibuja sobre ninguna y convierte el signo en una señal. En el cuadro 13 también es rara la forma en que lo describe o lo menciona. Dice que se trata de primera figura, como si hubiera más figuras. De hecho hay estos rostros, estas partes del cuerpo, que también es interesante mencionar que el Bartek, a diferencia de otros test, solamente comparte esto con el desiderativo, tiene toda una cuestión de lo simbólico. Acá aparecen caras, una parte del cuerpo que sería esta vestimenta, porque ya que lo describe como mujer. Esto que dice primera figura, estas son preocupaciones acerca del sí mismo, preocupaciones corporales, alguna problemática en cuanto a la autoimagen corporal. En el cuadro 2, que se ve como un paisaje, sin embargo la persona pone descanso. Todos estos indicadores dan cuenta de algunas perturbaciones en lo que hace el plano cognitivo. También, si lo tomamos desde el punto de vista proyectivo, es significativo en el cuadro 6, que justamente tiene que ver con la asociación de ideas, hace como un cuadrado, digamos, sin imagen, sin nada, pese a que pone que es una televisión. Muchas veces se dibuja una televisión en este cuadro, pero tiene como un dibujo. Además tiene esa zona superior, digamos, ese cuadradito superior que no guarda relación. Y además también está a comentar que vale decir que estas sostenes justamente no son los adecuados, lo cual también hay toda una cuestión de sentimientos de inestabilidad que se evidencian. La presencia de numerosos puntos en el cuadro 7 y en el cuadro 10 da cuenta de indecisión, de irresolución. Aparecen puntos también en el cuadro 11, en lo que hace a los ojos, en el cuadro 8, y también mucho blanco. Bueno, estos indicadores dan cuenta de que hay alguna problemática, más allá de cómo haya resuelto el cuadro. La persona que completó esto, se trataba de una paciente con esquizofrenia.